Si por casualidad has revisado mi canal, te doy la bienvenida. Soy Julius Top. Soy peruano, tengo 27 años, actualmente resido en Madrid, creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería, como la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. Os tengo novedades, pero en esta oportunidad no son buenas noticias. Se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado nuevas restricciones para poder viajar a España, pero esto aplicará solo a algunos países. ¿Te gustaría saber si vuestro país está en esta lista de países? Es un vídeo muy interesante, así que no te lo puedes perder. Antes de viajar a España, tienes que tener en cuenta lo siguiente, que debido al incremento de contagios de COVID-19, muchas comunidades autónomas están imponiendo el toque de queda, reduciendo el horario de la hostelería, el ocio nocturno, reduciendo el aforo en locales y en algunos casos exigen presentar el carnet de vacunación, una prueba PCR negativa o el certificado COVID para poder acceder a locales de restauración u ocio. En España se vive la quinta ola de COVID-19 y esta está cada vez más fuerte. En los últimos días se ha incrementado el número de contagios de COVID-19 por cada 100.000 habitantes. Esto debido a la presencia de la variante Delta. Como sabéis, la variante Delta es una de las variantes de COVID-19 más contagiosas en todo el mundo. Es más, los expertos afirman de que hay que tener la pauta completa de vacunación para no infectarse o contagiarse con esta variante. Otro de los motivos por los cuales se ha incrementado el número de contagios de COVID-19 en España es por dejar de usar tan pronto la mascarilla al aire libre. Es decir, al no ser obligatorio, muchas personas no llevan la mascarilla en espacios muy concurridos. Además, no respetan la distancia de seguridad sanitaria y, por supuesto, ello también conlleva a que las cifras se disparen. Ante la alta incidencia de contagios de COVID-19 en España, Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania no recomiendan viajar a sus ciudadanos a España por turismo, lo cual se estiman pérdidas millonarias. El turismo nacional a día de hoy está salvando la temporada de verano, pero a España le quedan dos mercados importantes, como es el de América Latina y el asiático. En España, el proceso de vacunación contra la COVID-19 sigue a buen ritmo. A día de hoy, el 52,7% ya ha recibido la pauta completa de vacunación y el 63,7% ha recibido al menos una dosis. En cuanto a los requisitos sanitarios para poder viajar a España como turista, son los siguientes. Los turistas tienen que estar debidamente vacunados contra la COVID-19 por alguna de las 6 vacunas aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento, como son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Sinopharm y Sinovac. Deciros que las vacunas chinas de Sinopharm y Sinovac actualmente están aprobadas por la OMS para el uso de emergencia. Es decir, que las personas que han sido administradas con alguna de estas dosis pueden viajar a España y sin restricciones. En el caso de los menores de 12 años que viajen con un adulto vacunado, no están obligados a presentar el carnet de vacunación o una prueba PCR negativa, pero tendrán que presentar su código QR. Asimismo, las personas que tengan un vuelo en tránsito en España tendrán que presentar solo su código QR. Sin embargo, los turistas tendrán que completar un formulario sanitario. Una vez completado, podéis descargar un código QR. Este código QR tendrás que presentarlo a la hora de viajar y lo podéis presentar de dos maneras, en formato digital o impreso. Cualquiera de los dos es válido. El código QR es obligatorio y tiene vigencia solo para un viaje. El formulario sanitario es muy fácil de completarlo. Os voy a dejar el link oficial para que podáis revisarlo. Se puede viajar de la mayoría de países, excepto de Brasil, Sudáfrica e India. Hace unos días se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado nuevas restricciones para poder viajar a España como turista. Pero esto aplica solo para algunos países, como por ejemplo Argentina, Colombia, Bolivia y Namibia. Es decir, las personas provenientes de estos países tienen que guardar cuarentena obligatoria de 10 días. Es más, podrán decidir el lugar en donde van a hacer la cuarentena, ya sea en apartamentos u hoteles.
y por supuesto los gastos va por cuenta del pasajero. Tienen la opción de realizarse una prueba PCR al 7º día de la llegada y si el resultado es negativo, automáticamente a partir de esa fecha se cancela la cuarentena. Esto entrará en vigencia a partir del 27 de julio, en principio por 14 días, pero es prorrogable. Y asimismo, esto aplica solo para las personas que vengan con fines de turismo. Deciros que las personas que estén llevando cuarentena no pueden recibir visitas del exterior. Y si eso pasa, os impondrán multas muy altas, ya que os estarán dando seguimiento. Estas personas solo podrán salir en los siguientes casos: para comprar alimentos, para atención sanitaria o para adquirir medicamentos. Sin embargo, en el caso de residentes legales, nacionales, ciudadanos europeos, personas que cuenten con algún tipo de visado, ya sea estudio, trabajo, negocios o por temas familiares graves, estas personas no se van a perjudicar con esta restricción, pero tendrán que presentar su prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de la llegada a España. En el aeropuerto os realizarán un test de antígenos, esto con el fin de evitar nuevos rebrotes de COVID-19. Los requisitos sanitarios para poder viajar a España como turista están en constantes cambios, es decir, se toma en cuenta lo siguiente: el proceso de vacunación contra la COVID-19 en los distintos países. Además, si estos países presentan alta incidencia de contagios y fallecidos por cada 100.000 habitantes, os impondrán restricciones. Por supuesto que habrá países que podrán ingresar a España sin restricciones, pero esto va a depender de la evolución sanitaria que presenten. Estas nuevas restricciones aplican a las personas provenientes de Argentina, Colombia, Bolivia y Namibia que deseen viajar a España como turista. Tendrán que realizar una cuarentena obligatoria de 10 días. Asimismo, dicha medida tendrá vigencia de 14 días, pero es prorrogable. Así que hay que estar pendientes a los posibles cambios. Como siempre, podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este vídeo, no olvidéis de darle like, me ayudarías muchísimo. Os invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Estoy en YouTube como Julius Top. Activa la campanilla para que YouTube te notifique cada vez que suba contenido. Amigos, muchas gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo.